No intenten en sus casas la táctica Pito, pilar inevitable turbopresor. Esto que están viendo de fondo, damas y caballeros, es una de las formas posibles para hacer Glictomisaurio en dificultad 6. En unos 30 segundos hay bastantes formas para hacerlo por debajo de 40 y muchas otras muy fáciles para todo el mundo accesibles sin equipar a los personajes, con Jin y Amber para hacerlo en unos 70 segundos en cualquier cuenta aproximadamente en dificultad 6. Y bienvenidos a una guía final de la conflagración Estigia, ya que hay una guía inicial para toda la gente que quiere las plumas y las protogemas, pero mucha otra gente que quiere sacar las máximas dificultades y después de haber jugado ya bastantes cuentas vuestras en los streams y no solo las mías que están extremadamente optimizadas, hay muchos otros secretos aparte de los que os dije en la guía inicial para poder pasarlo sencillo. Así que este vídeo principalmente va a ser la táctica Pito, la táctica legendaria, el tutorial, pero aparte de ello os voy a dar algunos guiños al resto de pisos porque hay otras infinitas maneras de hacerse para que sea más sencillo. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, intentar hacer la dificultad 5 y 6 los que todavía no podéis con estos trucos. Gracias por el apoyo al canal, vuestros puntitos del hype son muy valiosos para que se recomienden y se posicionen los vídeos, sobre todo si os gusta la táctica Pito, la habéis intentado, dejadme en los comentarios qué otros trucos habéis intentado con el Glictomisaurio. Bienvenidos e invitados a los streams, el domingo hay stream, nos vemos todos a la hora de siempre. Que aprovechen si están comiendo y recuerden que tienen 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal Free to Play y que todo el proceso y la reclamación del premio va a través de la página web que está aquí abajo en la descripción, y gracias por el apoyo a la nueva página web del canal y de Genshin en general. Vamos con la guía final de la conflagración Estigia. Pues bien, lo primero que me gustaría decir es que aparte que os dije que el equipo de Nefer y de Skirk, quien tenga los equipos Prime para el bardo, es muy interesante y que por supuesto esto está testeado siempre en la versión, en la dificultad 6, que es la más complicada realmente que hay, y eso puede luego extrapolarse a las dificultades inferiores, os voy a tener un momento satisfactorio en este vídeo para que disfrutéis todos. Así que en este momento, si aún no le has dado like, ve a darle like y a dejar un comentario bonito y dejarme qué dificultad habéis hecho, porque me acabo de guardar reclamar las skins de armas de 5 estrellas para hacerlo con vosotros por aquí. Pues bien, en el primer piso, en lo que sale este momento especial aquí de fondo, he testeado 2 equipos más que literalmente desintegran al bardo. Uno de ellos es el equipo de Neuvillette, Furina, Lauma y Cookie, y en el defecto de todos ellos puedes jugar a Inefa en vez de Cookie y a Nahida en vez de Lauma, aunque Lauma es bastante mejor en este caso que Nahida porque reaplica bastante más fuera del campo sin necesidad de hacer otras cosas. Y aparte de los equipos de Neuvillette, los equipos de Tignari tampoco están nada mal. Tignari con un dendro que puede ser Lauma o puede ser Nahida, luego Furina o algún aplicador fuera del campo como Aino, y de último Cookie o Inefa. Así que estos 2 equipos, si no los habéis probado, y sobre todo hay un Neuvillette libre porque Neuvillette no es bueno en ninguno de estos de aquí, seguramente quien tenga Neuvillette libre en un equipo de Hyperloop venga extremadamente bien contra el bardo. Ahora, después, más cerca al final del vídeo, hablaremos de la máquina porque hay otros equipos de derretidos como Durin, derretidos inversos, ganando el bufo de ataque solo saltando y haciendo descendentes físicos, o Piro con Bennett C6. Hay algún otro equipo también con Arlequino derritiendo. Me habéis preguntado por lo de Flins, los editores les voy a mandar el vídeo exacto donde lo vi para que lo pongan también por aquí de fondo, con Flins haciendo 1,5 millones de retrogrado lunar. Pero vamos con la táctica Pito. Les explico. Sí, se hace un pito literalmente para reventarse al murciélago. Y no es lo que están pensando. Hay 3 maneras a día de hoy extremadamente eficientes de bajarse el murciélago. Les voy a explicar las 3 porque son muy divertidas y están dando vueltas por internet a día de hoy. La primera es Jin Amber principalmente, y abusando de que Jin puede, digamos, bajar al enemigo para que tenga mucho más daño de caída, porque a más velocidad de caída, más daño de caída, pero luego además volver a levantarlo para hacerle un segundo daño de caída. Vamos con esto primero. Esta foto que está aquí en pantalla es la foto de un suscriptor que simplemente lo estuvimos hablando en directo, se puso a investigar y a testear y consiguió sacar en la dificultad 6 con Jin a nivel 70 y Amber a nivel 70 sin ítems y ningún otro personaje, la dificultad 6 como ven aquí en poquitos segundos. Realmente es tan fácil como bajar el escudo con Amber, que te dan la ulti con 3 cargados y la ulti de Amber, y luego
Con Jin, subirle y bajarle la primera vez que le rompes el escudo, intentar apuntar al suelo para que caiga mucho más rápido y tenga mucho más daño de caída, y automáticamente en cuanto toca el suelo tienes la posibilidad de volver a levantarle y volver a hacerle chocar con el suelo. Esto le va a bajar media vida o incluso un poco más, y luego la segunda vez que saca la fase de su escudo, en el segundo 60 aproximadamente, repetir el proceso y hacer el Lictomisaurio en dificultad 6 en unos 60-70 segundos. Disclaimer, ¿aquí hace falta la C1 de Jin? No, sé que se ha recomendado mucho, pero sobre todo la C1 de Jin hace falta si quieres hacer un truco más difícil que ahora explico, donde puedes bajarte al Lictomisaurio en unos 20-30 segundos con Jin, Amber, Kazuha, Zhongli. Pregunta número 2. Si juego en mando o en celular, ¿esto se puede hacer? Es más complejo. En mando es imposible. Yo he aprendido a hacer esto con teclado y ratón. Yo juego normalmente con mando, de hecho os lo enseño aquí para que lo veáis, mirar el mando. Pero para hacer este truco, que lo hice en stream además, para que la gente aprendiera, lo hice con teclado y ratón. Me tuve que adaptar un poco, pero me adapté rápido y lo enseñé. Sé que no es normalmente fácil, pero bueno, se puede ir aprendiendo poco a poco. Número 2. En el celular es fácil. Es un poco más complicado, pero no es imposible en celular para quien juegue en celular, porque la cámara de celular es más fácil moverla tocando la pantalla, básicamente. Esto es lo primero. Segunda forma de bajarte al señor. Es una variante más sencilla con más personajes, donde usas a Kazuha y a Zhongli o al viajero Geo. Básicamente, Zhongli pone un pilar que utilizas como raíl para levantar y bajar al Lictomisaurio, y si juegas Venti o Kazuha te da facilidades con una corriente de viento para levantar y bajar al enemigo para que reciba más daño. Con este equipo de Kazuha, Jin, Zhongli, Amber es el equipo con el que mucha gente también en internet, y os pasaré los vídeos por aquí, se han pasado esta dificultad en unos 20 segundos, porque básicamente se basa en, primero bajas el escudo, obviamente con Amber, como podéis comprobar, pones el pilar de Zhongli como raíl para poder bajar y subir al enemigo mucho más rápido, tiras una elemental de Kazuha aquí, que es muy interesante, para que deje la corriente de viento para facilitar el movimiento con Jin, y luego con Jin ya al final del todo pues haces para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Si lo hacéis bien se puede hacer en 20 segundos, si no lo hacéis bien podéis esperar la segunda fase igual que antes y bajar al bicho en unos 60-70 segundos. Y vamos con el tercer truco. El tercer truco tiene dos variantes, y aquí la táctica Pito, y sí, se llama así, señores, el pilar inevitable turbopresor, porque está oprimiendo aquí al murciélago. La táctica Pito requiere a Zhongli, requiere a Jin, requiere a Amber y requiere al viajero Geo. Jin, Amber y viajero Geo es muy posible que la mayoría tengáis, sobre todo Amber es gratis y no hace falta ni equiparla ni constelaciones ni subirla de nivel. Y el viajero Geo más de lo mismo. Jin sale en el permanente, algunos lo tendrán, otras no, pero como es de hace 5 años el personaje, igual os ha salido en cualquier momento. Y Zhongli es el que, si no tenéis esta última forma de hacer, que en mi opinión es la más fácil, no hay que aprender tantas cosas, es mucho más sencilla y tienes menos margen de fallar. Si no hay Zhongli aquí, no se puede hacer. Básicamente, aquí os pongo el tutorial, que lo he hecho pues eso, unos 31 segundos, que es lo que veis en pantalla, y se resume en: tiráis sin ningún tipo de precisión, no os preocupéis, la elemental del viajero Geo a la derecha del Lictomisaurio. Luego os acercáis y con Jin tenéis que posicionar el Lictomisaurio que la patita esté en el cristal que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla. Posteriormente subís y os posicionáis con Amber en esta posición exacta donde estoy yo, justo a la derecha de la línea Geo de la parte superior de la piedra del viajero, donde la línea que separa dos placas de la pared vertical queda aproximadamente en el pie derecho o a la mitad del personaje de Amber. Tiráis un cargado, tiráis la ulti, lo que hace que se quede a literalmente un fragmento de escudo de romperse el escudo. Tiráis un pilar de Zhongli sin volveros locos de apuntar ni nada, porque hay un poquito de auto-aim, con lo cual ese pilar siempre va a caer bien. Y si os fijáis, el Lictomisaurio queda literalmente oprimido, como ahí metido dentro del pilar. Y aquí viene el paso que es un poco más complicado. Bajáis de la piedra y tenéis que colocar con cierta precisión a cierta distancia la segunda piedra para formar el pito. Sí, es un pito. Aquí el Lictomisaurio está atrapado, tenéis que acercaros con Zhongli al pilar sin llegar a tocarlo, porque Zhongli se pondría a trepar y fastidia el truco, y también sin acercaros suficiente como para
ejercer presión y desplazar al Lictomisaurio porque también fastidiaría el truco. A la suficiente distancia como para que el propio Zhongli también haga body block con su propia hitbox y el Lictomisaurio no pueda escapar de esa construcción, tiráis la ulti, la cual va a romper al señor Lictomisaurio y va a dejar petrificado al Lictomisaurio. No importa si tenéis Zhongli con o sin constelaciones, con o sin equipamiento, con o sin arma, porque como veis aquí le estoy haciendo mucho daño una vez se le ha roto el petrificado, con lo cual que esté petrificado también da igual, la ulti solo es para romperle lo que falta de escudo. Y si está atrapado aquí, básicamente esto se llama colisión, y esta colisión que está aquí se puede buguear en el juego, y si la colisión de daño de caída resulta que está atrapada entre dos estructuras, hay un pequeño bug en el que el daño de caída empieza a repetirse constantemente porque se calcula que estás haciendo el daño de caída, pero nunca termina de tocar el suelo, con lo cual ese daño de caída empieza a repetirse continuamente. Es un semi-bug, pero es un semi-bug legal, como podéis comprobar. Ludwig, eres un migajero. Hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Y luego, para terminar, hay una versión de esto más difícil, pero que hace que el Lictomisaurio caiga mucho más antes, incluso en 10 segundos, que es el mismo equipo, el mismo proceso hasta poner la segunda piedra del viajero, pero en ese caso no hay que poner la segunda piedra del viajero. Una vez ya estáis arriba y ponéis el pilar de Zhongli, directamente tiráis la ulti de Zhongli para romper lo que falta de escudo, y aquí hay que rezar para haber puesto lo suficientemente bien la piedra del viajero y el pilar de Zhongli, y esta teoría de las colisiones funcionaría exactamente igual, y el señor Ictomisaurio se queda enganchado entre el pilar y la piedra, pudiendo bajar exactamente igual como estáis viendo de fondo. Opinión personal, yo he probado todo esto, he hecho algunas en stream, algunas fuera de stream, literalmente la táctica Pito la he visto en YouTube y es grabación mía, es decir, esa es mi cuenta y es este mismo tiempo de 31, hay más gente que la ha hecho también. Diría opinión personal, os he contado que he hecho esto para que tengáis en cuenta que pues, he pasado horas aprendiendo a cómo hacerlo. La de Jhin es más sencilla, que sobre todo con el pilar de Zhongli, pero es más fácil al final hacerla en unos 60-70 segundos que intentar hacer la versión de los 20 segundos. Y entre las dos versiones de la táctica Pito y la de no meter la segunda bola y directamente intentar que Zhongli tire la ulti encima de la piedra del viajero para que se quede ahí empalado, la táctica Pito 30 segundos, en mi opinión, es la más fácil de conseguir en general en menos tiempo, y la segunda es la de hacer 60-70 segundos con Jhin Amber, sin Zhongli, si queréis hacer en dos tandas y esperar a que el escudo vuelva a resetear en el segundo 60. Hacer la del Zhongli sin poner la segunda bola es mucho más extrema, porque vais a tener que repetir muchas más veces hasta que el RNG haga que el Ictomisaurio se posicione de forma perfecta y que lo podáis bajar en esa rotación. Es decir, la táctica Pito es más sencilla si lo hacéis paso a paso, tal y como os he dicho, y es el menos tiempo. Luego las de 60-70 segundos con Amber Jhin sin tener que contar con Zhongli, y luego las otras te pueden dar 20 segundos, pero son mucho más arriesgadas y de verdad vais a estar horas hasta que salga. Y por último, la peonza, damas y caballeros. ¿Qué más equipos hay aparte de, obviamente, Varesa, Gaming, Xiao y todos los que hemos visto? Pues bien, os traigo unos 3 guiños más súper interesantes. Primero, uno que he testeado muchísimo en stream es el equipo de Mabuika puro. A quien le sobre un equipo puro de Mabuika, que todo el mundo lo ha jugado y lo tiene prácticamente, y es el equipo más popular y más fuerte del juego, funciona perfecto contra este señor. ¿Por qué? Porque Mabuika gana el bufo de ataque, y si bien hay gente que dice no, pero no funciona porque tiras la ulti y tiene mucha animación, entonces el bufo desaparece y tal, esas personas tienen razón. Pero tú no quieres el bufo de ataque para la ulti, que también, y la derrites si haces mucho daño, como estáis viendo aquí un gameplay en stream. Estas Mabuikas son algunas C0, algunas C1, pero con lápida del lobo. Concretamente hay una C0, C1 lápida del lobo y algunas C0 que han podido pasarse esto perfectamente. Si quieres
hacer descendentes con Mavuika y aprovechar el bufo de ataque para derretir el primer cargado y hacer continuamente 500.000 derretido, porque hacer un descendente más un cargado no elimina la aplicación crío de Citlali. Entonces te aprovechas del bufo y al final el daño de un equipo convencional de Mavuika haciendo un descendente, un cargado, un descendente, un cargado, con un poco de pausa, porque si vas muy rápido, quitas la intuición crío, tienes que hacer el cargado como despacito hasta que veas el número. Sí te da y te sobra tiempo, de hecho, para hacerte este bicho. Así que os recomiendo mucho el equipo de Mavuika. Quien no tenga otras cosas, pues puede jugar Nubilet Hyperbloom con Lauma Cookie arriba, Mavuika convencional abajo, que estos son equipos que tiene todo el mundo, y luego hacer el bug de las formas, 80.000 formas distintas posibles con el Ictomisaurio, para que la mayoría podáis sacar la dificultad 5 y no solo a 5, las 6. Creo que casi cualquier cuenta medio bien construida esta vez va a poder sacar esta conflagración, por difícil que parezca. Y luego, aparte del de Mavuika, os dije que había 3 equipos, el de Mavuika es uno. Os voy a recomendar 2 más. Si tenéis libre a Durin, Durin al saltar gana el bufo de ataque. Si jugáis Durin con diferentes críos para que el propio Durin derrita al saltar, vais a estar derritiendo con Durin golpes de 2 millones o más, porque va a beneficiarse del bufo al saltar. Si jugáis luego junto a Bennett y algunas otras cosas, aunque no recomiendo a Bennett, y es mejor saltar haciendo un descendente blanco físico para que sí o sí derritas el golpe de tu ulti con Citlali u otros personajes, ya que si no estés jugando el equipo de Mavuika o arriba estés jugando Nubilet o Hyperlooms en general, Citlali queda libre para jugarla con Durin. Y esto se puede jugar en diferentes variantes con diferentes buffers o soportes como Xianjun, como Xilonen y muchos otros más, o incluso Furina si está libre. Y luego, el último equipo que os recomiendo es un equipo muy loco también de Arlequino y también derritiendo, porque el tema de derretir más ese bufo de ataque más los descendentes hacen que realmente este boss se pueda bajar de 1001 formas. Pues bien, este gameplay que estáis viendo aquí de fondo básicamente es un Arlequino, este 3 concretamente, pero se baja la dificultad 6 en 44 segundos. Yo os lo traigo como muestra de que podéis bajar la dificultad 6 con Arlequino C0 en 100-120 segundos, o la dificultad 5 obviamente con Arlequino C0 usando este mismo equipo en unos 80-70 segundos de sobra, y se basa en que un equipo natural de derretidos también, al igual que os dije el de Diluc descendentes, de Arlequino, Citlali, Bennett, Xilonen, hace que si metes un descendente y luego 2 ataques normales con Arlequino, como veis aquí al principio de la rotación solo hace descendentes y full piro sin que se derrita, pero en la siguiente rotación no hace el descendente, solo salta y luego al caer hace 2 ataques normales, el cual el primero derrite con Citlali, con el bufo de ataque 600% extra, con lo cual hace 1 millón, 1 millón, 2 millones, 1 millón, 1 millón. Es Arlequino, repito, este 3, pero con C0 se puede sacar la dificultad 6 apurado y la dificultad 5 de sobra en este equipo. Y como os dije, aprovechando esta mecánica de saltar, ganar el bufo y luego meter 2 ataques normales. Esto os lo recomiendo muchísimo que lo probéis, sobre todo el más cómodo en general si no tenéis el resto de cosas. Es un equipo de Mavuika abajo y Nubilet arriba, que la mayoría de jugadores sí que tienen esto y vais seguramente a facilitar mucho hacer la conflagración. Dejadme en los comentarios si después de esto habéis intentado hacer la dificultad 5 o 6 y os ha salido, y sobre todo dejadme si habéis intentado hacer la táctica Pito o alguna de las otras y os ha salido. Contarme qué tal. Es más o menos frustrante, no sale a la primera. Uno ve el vídeo y dice, qué fácil. No es tan fácil, hay que practicar y aprender. Pero una vez ya le has pegado 1 o 2 horitas de práctica y entiendes todos los procesos por los cuales sacas el bug, terminas haciéndolo y es muy satisfactorio. Así que, poquito más, señores. Esta es la guía final de la conflagración y, desde luego, no intenten esto en sus casas. Ha sido rodado en un circuito cerrado bajo la supervisión de profesionales. Gracias, y hágalo bajo la supervisión de un adulto. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.